Vamos a comenzar entonces. Vamos a ver algún ejercicio de subespacio. Ya a partir de aquí ya se pone interesante, ¿no? Los temas de espacios vectoriales, de combinaciones, transformadas, de vectores. Y a partir de aquí comienza lo que es álgebra lineal. De verdad, ¿no? Lo que venía antes era como una introducción. A partir de aquí viene lo importante y lo fundamental para entender. Vamos a ver. Tenemos un ejercicio. ¿Cuál de los siguientes subconjuntos de R4 son subespacios de R4, ¿no? El conjunto de todos los vectores de la forma inciso A, inciso B, inciso C, ¿no? Tenemos tres subconjuntos y nos pide determinar cuáles de ellos son subespacios o no de R4, que definitivamente ya sabemos que R4 es un espacio vectorial. Entonces vamos a resolverlo primero con el inciso A y vamos a poner el conjunto, vamos a poner notación conjuntista, ¿no? Porque aquí no me lo pone, me dice el conjunto de todos los vectores de la forma tanto, donde A menos B es igual a 2. Vamos a usar el teorema número 2, el criterio de subespacio, para poder determinar si estos subconjuntos son a su vez subespacios o no. Entonces vamos a ir con el inciso A y vamos a poner el inciso A en notación conjuntista. ¿Ya? Lo voy a llamar W, o le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo le quise poner W, la cuaterna, ¿no? A, B, C, D, que pertenece a R4, tal que A menos B es igual a 2. Es el inciso A. Lo estoy poniendo en notación conjuntista para que se entiendan mejor las cosas. Bueno, entonces tengo este subconjunto de R4 y me pide determinar si es un subespacio vectorial de R4. Vamos a hacer el criterio de subespacio, que me dice que si W es un subconjunto formado por uno o más vectores de un espacio vectorial, entonces W es un subespacio de V, si solo si se cumplen las siguientes condiciones. Esta de aquí, que se dice cerrado para la suma, y esta segunda, que se dice cerrado para la multiplicación por escalar. Y para aquellos que dominen más el tema de estructura algebraica, a esta se le dice ley de composición interna y ley de composición externa. Entonces, vamos a ver si cumple estas dos condiciones. Este es su conjunto. Vamos con el primero, cerrado para la suma, es decir, que si yo tomo dos vectores cualesquiera de W, ¿no? del subconjunto, y lo sumo y esa suma pertenece al subconjunto, entonces se dice que es cerrado para la suma y lo cumple. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar dos vectores, V1 y V2, ¿no? Genérico, A, B, C, D, X, Y, Z, T, genérico, cualesquiera. Claro que estos pertenecen a W, a este aquí, ¿no? Son vectores de ese subconjunto. Por lo tanto, deben cumplir también las mismas condiciones, porque todos los vectores que pertenecen a W deben cumplir esta condición. Que la primera componente menos la segunda componente debe ser igual a 2. Entonces, sus condiciones de este vector es que la primera componente menos la segunda es igual a 2. Y lo mismo con este. Primera componente, que es X, menos la segunda, que es Y, igual a 2. Debe cumplir aquello. Entonces vamos a sumar V1 más V2, ¿no? Se le suma V1 más V2, solamente sumar vectores, ya se sabe cómo se suma, componente a componente, vamos a obtener esto. V1 más V2, aquí es igual, pues se suma A más X, B más Y, C más Z y D más T. Ahí tenemos las componentes, solamente sumar. Ahora la pregunta es, esto de aquí, V1 más V2, ¿pertenece a W? Esa es mi pregunta. ¿Ya? Si pertenece, entonces es cerrado para la suma. ¿Y cómo voy a saber si pertenece o no? Pues sabemos que todos los vectores que pertenecen a W deben cumplir esta condición. Entonces veamos si cumple esa condición. Entonces, ¿cuál es la condición? Que el primer elemento menos el segundo elemento debe ser igual a 2. En este caso el primer elemento es A más X, menos el segundo elemento B más Y debe ser igual a 2. ¿Ya? Entonces yo pongo esta ecuación, esta proposición, suponiendo que es verdadera, ¿no? Este lado de aquí debe ser igual a 2. Veamos si eso es cierto. A más X, que es la primera, menos la segunda, B más Y, debe ser igual. Pero, menos por más menos, me queda A más X menos B menos Y igual a 2. Lo ordeno de esta forma para que sea más notorio
lo que vamos a hacer, ¿no? Solamente he movido nomás a menos b y luego x menos y, ¿no? Lo que es asociatividad, o conmutatividad, perdón. Ahora aquí es donde nos fijamos en las condiciones de estos vectores que tenemos, porque estos cumplen estas condiciones. Se supone que a menos b es igual a 2. Es decir, que esto de aquí yo lo puedo reemplazar por 2. Y x menos y también es igual a 2. Y aquí tengo x menos y. O sea que esto es igual a 2. Entonces yo puedo reemplazar aquí 2 y aquí 2. Y me va a quedar 2 más 2 igual a 2. Y me queda que todo esto es 4. ¿Qué pasa? Porque me salió algo falso, ¿no? Porque yo supuse que esto es verdadero, porque esto me tendría que haber salido 2, pero en realidad eso me sale 4, no me sale 2, ¿cierto? O sea, esta igualdad no es verdadera, es falsa. ¿Qué pasa? Porque no cumple la condición. No cumple la condición, la suma. Si no cumple esa condición, ¿qué quiere decir? Que v sub 1 más v sub 2, el vector suma, no pertenece a w, no pertenece. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no pertenece a w. Y para que sea cerrada para la suma debe pertenecer. Como no pertenece, ¿qué pasa? No se cumple esta condición. Por lo tanto, no cumple la condición de que sea cerrado para la suma. Y ahí acaba. ¿Es necesario que yo verifique la segunda condición? No, porque para que sea subespacio debe cumplir ambas. Basta con que no cumpla una, yo pues ya digo que no es un subespacio. Entonces, como no me cumple una de las condiciones, directamente no necesito verificar la otra, directamente yo ya digo, por lo tanto, W no es un subespacio de R4. ¿Ya? Este subconjunto no es un subespacio de R4. Y acaba el inciso A. Aplicando el criterio de subespacio, se hace lo mismo con el inciso B y con el inciso C, que es bastante sencillo, la verdad. Lo vamos a hacer. Pensaba dejárselo para ustedes, porque no lo tengo en la diapositiva, pero lo podemos hacer al final, inclusive, si da el tiempo. Vamos a hacer uno un poco más interesante, por decirlo así, porque ya de este tipo solamente hacer esto, sumar y fijarse la condición, que de hacer tanto y a uno le sale como si nada. Inciso B, inciso D, ustedes lo pueden hacer o lo podemos hacer al final también. Ya hicimos el inciso A, ya sabemos que no es un subespacio. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Este es un ejercicio un poco más interesante, para que vean que no todo siempre va a ser, como en este caso, sacar números y sacar números. ¿Qué me dice? Me dice determinar si la intersección de n subespacio no vacío es también un subespacio vectorial. ¿Ya? Es decir, n subespacio de cualquier cantidad de subespacio es también un subespacio vectorial. Y aquí no me especifica cuál es el espacio vectorial, solo me dice un espacio vectorial. Es decir, esto es bastante genérico. Entonces, lo que me pide demostrar es que si yo tengo aquí un w sub 1, v sub 2, v sub 3, puede ser, ¿no? Todos esos son subconjuntos de este que es v, donde v es un espacio vectorial. Esto w sub 1, w sub 2, w sub 3 son subespacios vectoriales, no son subconjuntos, pero también son subespacios porque cumplen todos los axiomas. La intersección de eso será también un espacio vectorial, es lo que me pregunta. ¿Ya? Entonces este es un ejercicio bastante genérico, donde V es un espacio vectorial. No me dice cuál, no me dice si es R4, las matrices, los polinomios, las funciones, etc. O sea que va a servir para cualquier espacio vectorial, de cualquier tipo. Y claro, no me dice solamente 3 subconjuntos o 3 subespacios, me dice n subespacios, o sea cualquier cantidad. Es decir, puede haber un W sub 4, W sub 5, W sub 6, hasta lo que yo quiera, 100, 20, etc. ¿Ya? Normalmente en clase con ingenieros suelen hacer intersección de 2 subespacios o de 3 máximo. Pero hoy vamos a hacer uno bastante más genérico, que es de n subespacios, cualquier cantidad. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, para comenzar vamos a darle un nombre a esa intersección, ¿ya? Porque la intersección es un conjunto también, no un subconjunto. Vamos a darle nombre a todo. Vamos a comenzar con sea W sub 1, W sub 2 hasta W sub n subespacios de V, como hace rato lo dibujé, ¿no? Tenemos V, entonces voy a nombrar todos los n subespacios que hay dentro de él, ¿no?
subespacios de V, entonces S va a ser la intersección de los W sub I, ¿ya? De los enésimos subespacios. Por si acaso, esto significa lo siguiente, ¿no? W sub 1 intersección, W sub 2 intersección, W sub 3 intersección, así hasta el enésimo, ¿ya? Lo voy a anotar de esta forma. Ya, todo lo que yo quiera, todos los subespacios que yo quiera. Esa es la intersección. La idea aquí es comprobar si esa intersección S es también un subespacio vectorial. Y aquí vamos a explicar lo mismo, el criterio del subespacio, solamente que vamos a hacer unas cositas más. Vamos a analizar un poquito. Muy bien, ya le puse nombre a todos y ahora sí, vamos a hacer lo que se hace, el criterio de subespacio. ¿Qué me dice el criterio de subespacio? Una cosita más, siempre y cuando la intersección sea distinta al vacío, claramente, ¿no? Si la intersección de todos esos subconjuntos, o sea, si es distinto al vacío, o sea, que hay intersección, ¿no? Porque si fuera vacío, digamos, aquí sería W sub 1, aquí sería W sub 2, no se intersectan, entonces la intersección sería el vacío, ¿ya? Vamos a tener en cuenta que ese no es el vacío, es decir, que todos esos subconjuntos se intersectan, por lo tanto, no es el vacío, ¿ya? No es el vacío, es distinto al vacío, porque si no, pasa otras cosas y demás, ¿ya? Por eso subespacio no vacío, pues me da no vacío. Entonces vamos a hacer lo mismo, el criterio de subespacio, ¿ya? El criterio de subespacio, cerrado para la suma y cerrado para la multiplicación por escalar. Vamos a examinarlo primero. ¿Qué me decía? Pues si yo tengo, pues no, en este caso, digamos ese, ¿no? Si yo agarro dos vectores de aquí, V sub 1 y V sub 2, ¿no? De ese subespacio, de ese, lo sumo ambos, ¿no? Hago la suma. Si esa suma pertenece también a ese subconjunto, ¿no? A ese, entonces se dice que es cerrado para la suma. Entonces vamos a agarrar dos vectores, V sub 1 y V sub 2, que pertenezcan a ese, donde ese es la intersección de todos esos, de los enésimos, que pueden ser 100, 1000 o 1.000.000. ¿Ya? Entonces V sub 1 pertenece a ese y V sub 2 pertenece a ese. ¿Qué he hecho? He tomado dos vectores de ese conjunto. Ahora la idea es demostrar si es que V sub 1 más V sub 2, la suma de ambos, pertenece a ese o no pertenece. Vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a extender un poco la notación que tenemos actualmente. Y después vamos a usar lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que estos de aquí son subespacios y que cumplen axiomas que conocemos. Vamos a usar ese. Veamos. Si cada vector pertenece a ese, es lo mismo que decir que esos vectores pertenecen a la intersección de V sub I subconjunto de 1 hasta n, ¿no? Que es esto de acá. Porque esto es igual a esto. O sea, que V sub 1 pertenece a la intersección de W sub 1, intersección de W sub 2, intersección así hasta el enésimo subespacio. Y lo mismo con V sub 2, ¿cierto? V sub 2 pertenece a la intersección de W sub 1, W sub 2 hasta W sub n. ¿Ya? Es lo mismo. Estamos extendiendo la notación. Y aquí vamos a usar, si se acuerdan, en la estructura discreta como era, la A intersección B, ¿no? Que significa, cuál es la notación, la definición. A intersección B es todo elemento X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B, ¿cierto? Supongo que todos se acuerdan de estructura discreta, notación conjuntista. Muy bien. Ya, entonces, o sea, si el X pertenece a intersección B, entonces X pertenece a A y X pertenece a B, ¿cierto? Y si fuera intersección C, sería si X pertenece a esta, entonces X pertenece a A, X pertenece a B y X pertenece a C. Y se lo aumento otro y X pertenece a ese otro, y así, y así, y así. Entonces, esto yo lo puedo poner de la siguiente forma. ¿Ya? V sub 1 pertenece a W sub 1 y V sub 1 pertenece a W sub 2 y tanto, ¿no? Porque si este pertenece a esta intersección, entonces V sub 1 pertenece a W sub 1 y a W sub 2 y a W sub 3 y hasta el enésimo. Esto está repetido, no sé por qué. Aquí lo tenemos. ¿Ya? ¿No? Si W pertenece a esta intersección,
Eso es lo mismo que decir que W1 pertenece que V1 pertenece a W1 y V1 pertenece a W2 y W3 y así hasta el enésimo, ¿no? Pues V1 pertenece a W_n. Y lo mismo pasa con V2. Si V2 pertenece a la intersección de estos conjuntos, es lo mismo que decir que V2 pertenece a W1 y V2 pertenece a W2 y a W3 y así hasta el enésimo, ¿no? V2 pertenece a W_n, ¿no? Por definición de intersección, para que vean que se usa lo que hacemos en estructura discreta. De hecho se usa bastante en muchas ramas, pero pues no se enseña demasiado. Y aquí es donde vamos a aplicar una cosa. Veamos. Si yo hago, a ver, V1, yo ya sé a dónde pertenece V1. V1 pertenece a W1, W2 y también pertenece a este y también pertenece a este. Y lo mismo con V2. Entonces, ¿a dónde va a pertenecer V1 más V2? ¿A dónde? Ahí está la pregunta. Si yo sumo V1 y V2, ¿a dónde pertenece? Si se pueden fijar aquí, voy a tomar este V1 que pertenece a W1 y V2 que pertenece a W1, ¿ya? Entonces yo tengo W1. ¿Y qué es W1? O sea, es un conjunto, sí, es un subconjunto de V también, pero también sabemos que es un subespacio, ¿cierto? Es un subespacio, o sea, que este W1 cumple todos los 10 axiomas, porque es un subespacio. Entonces también va a cumplir el primero y el quinto, que si se acuerdan es el de cerrado para la suma y cerrado para la multiplicación por escalar, ¿sí o no? Porque si no cumple eso no es un subespacio. Pero como yo sé que W1 es un subespacio, yo sé que si tomo dos vectores de allí, ¿cierto? Y luego lo sumo, esa suma también pertenece a W1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque W1 es un subespacio y cumple esa propiedad, ya lo sabemos. Entonces, V1 más V1 más V2, si V1 pertenece a W1 y V2 pertenece a W1 también, ¿cierto? Y lo sumo. ¿La suma a dónde va a pertenecer? Pues como W1 es un subespacio, va a pertenecer pues a W1, porque cumple esa propiedad, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? ¿A dónde más va a pertenecer? Pues resulta que, si tomamos en cuenta que también V1 pertenece a W2 y V2 pertenece a W2, ¿cierto? A W2. Y W2 es también un espacio vectorial, ¿cierto? Cumple la propiedad de cerrar para la suma. O sea que si yo agarro estos dos y los sumo, eso también pertenece a W2. ¿Por qué? Porque este es un subespacio vectorial. Cumple, sí o sí, los 10 axiomas, incluido el de cerrado para la suma. Entonces, la suma de W1 más V2 también pertenece a W2. ¿Ya? Y pues resulta que W3, W4, hasta el WN también son espacios vectoriales, también cumplen estas propiedades. Por lo tanto, la suma también va a pertenecer a cada uno. Así hasta el enésimo, ¿cierto? Porque esos W sub I son espacios vectoriales, son subespacios y cumplen los 10 axiomas. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. V1 más V2 pertenece a W1, ¿cierto? Y también pertenece la suma a W2, ¿cierto? Y a W3 también, y así hasta WN también pertenece. ¿Sí? Eso lo sabemos por los axiomas, ¿no? Porque son subespacios y cumplen esos 10 axiomas. Y claro, ya aquí comienza a ser notorio que aquí tenemos, como decirlo, es la notación conjuntista, lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho era pasar de esto de aquí a esto de acá. Pero claramente podemos ir en viceversa también, ¿no? De aquí para allá. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si esto de aquí pertenece a este conjunto y también pertenece a este otro conjunto y también pertenece a ese otro conjunto y también pertenece a este otro conjunto, pues esa es la definición de intersección de espacios.
de conjunto, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces v sub 1 más v sub 2 pertenece a la intersección de esos w sub i, ¿no? W sub 1, intersección w sub 2, intersección así hasta el w sub n. Por definición de intersección, que ya lo hemos visto. ¿Pero qué es esto? Pues esto lo podemos denotar de la siguiente forma, ¿cierto? Que pertenece a la intersección de los w sub i desde 1 hasta n, pero resulta que eso es s. Por lo tanto, v sub 1 más v sub 2 pertenece a s. ¿Qué pasó? Pues agarré dos vectores de s y resulta que su suma también pertenece a s, ¿cierto? Por lo tanto, cumple que es cerrado para la suma. Entonces, esta es la primera parte. Hemos demostrado que este S, que es la intersección de cualquier cantidad de subconjunto, cumple la primera propiedad, cerrado para la suma. Y ahora vamos a ver la segunda parte, si también es cerrado para la multiplicación por escalar. Entonces vamos a ver si es cerrado para la multiplicación por escalar. Si hay alguna pregunta o cualquier cosa me pueden decir, no hay ningún problema. Bueno, ya. Si no entienden cualquier cosa me dicen, yo repito sin problema. Vamos a ver entonces si cumple la segunda, que sea cerrado para la multiplicación por escalar. No hay asistencia. Estamos en domingo, solamente tomo asistencia cuando estemos en el horario de clase. Ya. Ya me perdí. Así. Ya hemos demostrado que es cerrado para la suma. Nos falta ver si es cerrado para la multiplicación por escalar. Muy bien. ¿Qué hacemos? Pues, bueno, aquí lo anoto, ¿no? Ya tenemos S. Tenemos que ver si cumple que es cerrado para la multiplicación por escalar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues, tomamos un escalar, normalmente se le dicen todos acá, ¿no? Un escalar, ¿no? Un número real, un k que pertenece a r y un vector que pertenezca a s, ¿cierto? Porque la multiplicación por escalar que me dice, pues que si yo tomo un vector v de allí, ¿cierto? V sub 1 lo puedo llamar v sub 2, lo que sea, yo le puse v nomás, ¿ya? Y a ese vector lo multiplico por un escalar de los reales, ¿no? Que pertenece a los reales. Ese nuevo vector, si pertenece a ese, se dice que es cerrado para la multiplicación por escalar, ¿ya? Entonces yo agarro v que pertenece a s, que es la intersección, y agarro un escalar, un número real, ¿no? Por eso acá pertenece a los reales, y ahora vamos a demostrar si k por v pertenece a s. Entonces vamos a hacer lo mismo que en lo anterior, lo mismo, ¿no? Análogamente se hace todo, extendemos la notación, k se queda igualito, v pertenece a s, es lo mismo que decir que v pertenece a la intersección de los w sub i, ¿no? En notación de este. Lo vamos a extender, w sub 1, intersección w sub 2, intersección hasta w sub n. Aquí k pertenece a r, se queda igual, un k pertenece a los reales, y ya aquí ya hemos visto que por definición de intersección a intersección b, ¿no? Es lo mismo que poner que v pertenece a w sub 1 y v pertenece a w sub 2 y v pertenece a w sub n y tanto, ¿cierto? Muy bien. Y aquí es lo mismo, se usa se analiza de la misma forma. ¿Ya? Muy bien. Si tengo un k de los reales y tengo v que pertenece a pues, v sub 1 y otro a v sub 2, también pertenece a v sub n, donde los v sub i son subespacios, sabemos que son subespacios, entonces también deben cumplir los 10 axiomas. Es decir, que cada uno de los w sub i cumple también que es cerrado para la multiplicación por escalar, ¿cierto? Es decir, yo tomo un vector de allí, lo multiplico por k, por un real, ¿cierto? Y ese vector nuevo, ¿a dónde va a pertenecer? Pues a w sub i. ¿Por qué? Porque esos son subespacios y cumplen eso. Porque si no lo cumplieran no serían subespacios. ¿Ya? Es decir, que otra vez ahí está repetido.
Es decir, que K por V pertenece a W sub 1, ¿cierto? Porque W sub 1 es un subespacio y cumple esa propiedad. Pero también pasa lo mismo con W sub 2. Y también pasa lo mismo con W sub 3. Y también lo mismo con W sub 4. Y así hasta el W sub n. Es exactamente el mismo análisis que el anterior. ¿Ya? Individualmente para cada uno, porque cada W sub 1 es un W sub I, perdón, es un subespacio que cumple los 10 axiomas. Y pues ya sabemos que esto es lo mismo que decir que K por V pertenece a la intersección de estos W sub I, por notación conjuntista, no por definición de intersección. Es decir, ahí está repetido de nuevo, aquí está. Es decir, que K por V pertenece a la intersección de W sub 1, W sub 2, W sub 3, W sub 4, W sub 5, W sub 1000, W sub n, hasta el W sub ns, ¿cierto? Y claro, que esto lo expresamos de esta forma, y eso pues es S. S es lo mismo que eso, le hemos llamado S. Por lo tanto, K por V pertenece a S. ¿Qué hemos mostrado? Que si yo agarro un vector de S, lo multiplico por un escalar por un número real, pues ese nuevo vector pertenece a S. ¿Y eso qué es? Eso se le llama que es cerrado para la multiplicación por escalar. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues cumple también esta propiedad. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Hemos demostrado que S, que esa es la intersección de cualquier cantidad de subconjuntos no vacíos, es cerrado por la suma, cerrado por multiplicación por escalar. Por lo tanto, de 1 y de 2 se tiene que S es un subespacio vectorial. ¿No? Hemos demostrado eso. Y de aquí sale el siguiente teorema. La intersección de toda familia de subespacios de V es un subespacio de V. Es también un subespacio vectorial de V. ¿No? Demostración, lo acabamos de hacer. Lo que acabamos de hacer es la demostración. ¿Ya? Y esto es genérico. ¿Ya? Porque no he tomado matrices, vectores ni nada. Simplemente he usado los axiomas y las propiedades que cumple todo espacio vectorial. Ya sea un espacio vectorial de matrices, sea un espacio vectorial de funciones, sea un espacio vectorial de vectores, de cualquier cosa. ¿Ya? Entonces en general tenemos este teorema de aquí. Y este teorema pues nos sirve para saber que podemos sacar base y dimensión de intersecciones de subespacios, porque son también subespacios vectoriales. Muy bien. Nos quedan 7 minutos. Entonces, si se ha entendido, vamos a pasar para el siguiente. Si es que no tenía alguna pregunta. Corazón se fue este. Ya. Vamos a ver otro ejercicio entonces. Ya hemos visto algunos de subespacios. Ya. Uno simple y otro un teorema, y lo hemos demostrado el teorema. Vamos a ver el siguiente. Uno que está en su autoevaluación, ¿no? Bastante simple. Determinar si V, la matriz V, es combinación lineal de V sub 1 y V sub 2. Esas dos matrices de 2×2. ¿Cierto? Recordemos que un vector n es combinación lineal de V sub 1, V sub 2 hasta V sub n, ¿no? De cualquier cantidad de otros vectores, si solo si n se puede expresar de la siguiente forma, es decir, n por igual a sub 1 por v sub 1, a sub 2 por v sub 2, a sub 3 por v sub 3, hasta el n, donde los a sub i pues son reales, ¿no? En este caso son números reales. ¿Ya? Si lo puedo expresar de esta forma, si existen esos escalares, entonces se dice que n es combinación lineal de los b sub i, ¿no? De los vectores de los b sub i. ¿Ya? Entonces, claro, no confundir que aquí, al decir vectores, como ya estamos en espacios vectoriales, con vectores me refiero a cualquier elemento de un espacio vectorial, ¿ya? Porque la definición de vector, la que se dio primero al principio del tema, es una definición antigua, bastante de física, que pues es bueno para introducir, ¿no? Pero la definición moderna de vector, ¿no? O formal o correcta, pues es que es todo elemento de un espacio vectorial. Así que
puedo decirle yo vector a cualquier elemento de un espacio vectorial. Las matrices forman un espacio vectorial, así que cada matriz es un elemento de ese espacio, por lo tanto yo puedo llamarle a cada matriz vector también, o a un polinomio también le puedo decir vector, o a una función también le puedo decir vector, porque son elementos de un espacio vectorial. ¿Y qué es un vector? Un vector es un elemento de un espacio vectorial. ¿Ya? Entonces aquí tenemos este vector, ¿no? Que es una matriz, es un vector también. Y tenemos aquí estos otros dos. Entonces vamos a determinar si podemos expresarlo como combinación lineal de estos dos. Es decir, si podemos escribirlo de la siguiente forma, ¿no? Si V se puede expresar como un escalar multiplicado por este más un escalar multiplicado por este otro. ¿Cierto? Yo espero que todos tengan bastante claro la noción, el concepto de lo que es combinación lineal y lo demás, ¿no? Si no lo tienen, pues yo igual les puedo explicar, pero ya ustedes me dicen. Muy bien. Entonces, será que este vector V, ¿no? Se puede poner como combinación lineal estos dos, es decir, si existen escalares x y y, existirá algún número x y algún número y, que si yo lo multiplico por esto y luego lo sumo, me den esto de acá. Vamos a ver si es que existen eso. Si existen, es decir que sí existen, entonces yo lo puedo poner ahí, lo sumo y me dan esto. Y entonces esta es combinación lineal de estos dos. Si no existe, que no se puede poner así, y esta igualdad no es verdadera, entonces no se puede poner como combinación lineal. Entonces vamos a hacer las operaciones, ¿no? Vamos a hacer las operaciones, x por 1, x por 2, x por 3, pues ya saben multiplicar un escalar por una matriz, x lo mismo. Y luego la sumamos, x más 0, pues x, 2x más y, 2x más y demás. Debe cumplirse esa igualdad o esta proposición que yo he puesto. Bueno, para que esto sea cierto, para que estas dos matrices sean iguales, este elemento debe ser igual a este. Este elemento debe ser igual a este. Este elemento debe ser igual a este. Y este elemento debe ser igual a este. ¿Cierto? Y de ahí que me nace, perdón, de ahí que surge, pues un sistema de ecuaciones lineales. X igual a 1, 2x más y igual a 4, el otro igual a este y el otro igual a este. ¿Ya? Y pues está fácil porque directamente aquí ya me dice que x vale 1 y aquí ya me dice que y vale 5. ¿Ya? Entonces tomamos estas proposiciones como ciertas, ¿no? Porque al final, ¿qué es un sistema de ecuaciones? ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una proposición abierta, ¿cierto? Entonces, para que todo esto sea verdad, si todas estas proposiciones son verdaderas, se cumplen, entonces todo el sistema está bien y todo el sistema entonces es resoluble, tiene solución. Entonces, x igual a 1, y igual a 5. Esto igual debe ser verdadero. ¿Será verdadero? A ver, reemplazo aquí en x. Sería 2 por 1 más y, 5. Y eso debe ser 4. Debe ser 4. 2 por 1 es 2, más 5 es 7. Y me da 7 igual a 4. Claramente, 7 no es igual a 4. Claramente esto es falso. Es falso. Es decir, no se cumple. ¿Cierto? No se cumple. Entonces, pues ya para que voy a mostrar el otro, pues basta con que no se cumpla uno, porque ya para que todo sea falso, es decir, para que todo el sistema sea inconsistente, para que todo el sistema no tenga solución. Entonces, ¿qué pasa con este sistema? Este sistema no tiene solución. No tiene solución. El sistema no tiene solución. ¿Eso qué significa? Que no hay valores x y y que cumplan esta solución, que cumplan ese sistema, perdón. No existe ningún valor de x o y de todos los reales que existen, no va a cumplir esto. Por lo tanto, no van a cumplir esta igualdad. Por lo tanto, no van a cumplir esto. Es decir, que no existen valores x o y que me cumplan esta igualdad, ¿cierto? No cumplen esta igualdad. O sea que no puedo expresar este vector de esta forma, en función de los otros dos. Por lo tanto, v no es combinación lineal de v sub 1 ni de v sub 2. Entonces, si el sistema no tiene solución, eso significa que v no es combinación lineal de estos otros dos vectores. Y ahí se acaba el ejercicio. Se termine, pues ya lo hemos hecho, hemos determinado que no es combinación lineal. Nos queda menos de un minuto, así que
les pediría que se salgan y se vuelvan a entrar, porque si no se me corta. Muy bien, vamos a continuar. Volvieron. Creo que los fines de semana es malo hacer que nadie ingresa. No importa contar. Vamos a seguir con otro ejercicio. Uno de espacio generado. Me dice, sea ese, tengo un conjunto de vectores, o lo pueden ver de matrices, ¿no? También, matrices, son matrices. Para nosotros van a ser matrices porque no vamos a ver con esto de que si son vectores o matrices, que eso ya se ve en otra materia. Bueno, entonces tenemos este conjunto, tenemos aquí 3 elementos. Me pide determinar si este vector U pertenece a LDS. Por si acaso, LDS es el conjunto generado por este sistema generado. ¿Ya? Decimos que ese es un sistema generador, es decir, que este S me genera un conjunto, ¿no? Me genera un conjunto. Y denoto ese conjunto como LDS. Quiero que la ingeniera usa gen de S. Igual a otros pueden usar S entre estas dos cositas que no sé cómo se llaman, ¿no? Igual la anotación es la misma, ¿no? Algunos docentes usan este, algunos docentes usan este otro. Yo voy a usar este, pero lo dejen claro, ¿no? Esto es lo mismo que esto, no solamente cambia la anotación. La anotación aquí no importa, lo que importa es lo que significa, no lo que quiere decir. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí, bueno, yo tengo aquí un conjunto, ¿no? Un conjunto al final ya, que es LDS, ¿ya? Es el conjunto generado por estos vectores, ¿ya? Porque estos 3 vectores me generan un conjunto que lo voy a llamar LS, conjunto generado por S, y me pide determinar si este vector U, si ese U pertenece allí, pertenecerá allí o no pertenecerá allí. Eso es lo que me pide saber. ¿Pertenece allí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sabemos que todos los elementos de este conjunto de LS, como están generados por S, o sea, por estos 3 vectores, todos los elementos que están aquí son combinación lineal de estos 3 vectores, ¿cierto? Porque aquí están todos los vectores que se pueden dar mediante combinaciones lineales de estos 3. Entonces, ¿qué pasa? Si U es combinación lineal de estos 3, o sea, quiere decir que pertenece a LS, porque todos los elementos de LS son combinación lineal de estos 3 vectores. Entonces vamos a ver eso, ¿ya? Se hace lo mismo que en el primer caso, pero la respuesta y pues lo que quiere decir es otra cosa. Entonces vamos a ver si U es combinación lineal de estos 3 vectores. Vamos a ver si es combinación lineal de S. Si lo es, pertenece a LS. Si no lo es, no pertenece. Lo ponemos de esta forma, ¿ya? Vamos a ponerlo a aquí, U, está, como combinación lineal de estos 3, es decir, cada uno lo multiplico por un escalar y lo sumo, ¿ya? Entonces, la idea aquí es comprobar si existen esos escalares, esos números reales, que voy a llamar yo X, al otro lo voy a llamar Y y al otro lo voy a llamar Z. Entonces la idea aquí es comprobar si existen esos. Si existirá alguna combinación de X y Z que me haga
verdadera esa proporción, esa igualdad. Vamos a ver. Muy bien, ya claramente de aquí ya no voy a operar, hacer las operaciones como en este caso, ya porque abajo se ve, ¿no? X por 1 más 0y, pues x igual a 1, ¿no? Entonces aquí se ve abajo, ¿ya? Entonces esto que va a hacer, pues se tiene que cumplir la igualdad, ¿no? Que yo voy a sumar como aquí, me va a quedar aquí. X por 0 más y por 1 más z por 0 debe ser igual a 1, ¿cierto? O sea, 0x más y por más y más 0z plus 0z igual a 1. Les pongo 0x y 0z para que sea claro, ¿no? Para que no haya ninguna confusión, porque uno se confunde. Si yo no pusiera 0x o 0y directamente pusiera y, pues algunos se pueden confundir. Y lo mismo con el segundo elemento, ¿no? 0 por x más 0 por y más z por 1 debe ser igual a 1. Y x por 1 más y por 1 más z por 1 debe ser igual a 1. O sea, aquí más y más z debe ser igual a 1. Claramente esto es 0, claramente esto es 0, y me queda y igual a 1. Lo mismo con z, claramente esto es 0, claramente esto es 0, y me queda que z es igual a 1. Entonces, ¿cuánto vale x? ¿No? Porque tengo y igual a 1, tengo z igual a 1. Pues simplemente despejar. Tengo 1, paso y z al otro lado, menos y, menos z, pero ya tengo que y vale 1, z vale 1, o sea que esto es 1, menos 1, menos 1, 1 menos 2, y eso es menos 1. Entonces x vale menos 1. ¿Ya? Era un sistema de ecuaciones bastante sencillo donde ya nos daba pues, el valor de dos incógnitas, solamente había el tercero. ¿Ya? Aunque solamente nos bastaba con saber que existen, pero pues como estaba tan fácil, hasta ya tenemos cuáles son. Además de que sabemos de que existen, sabemos cuáles son. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que si existen y son estas. Es decir, si yo reemplazo x aquí, reemplazo esta y acá, reemplazo esta z aquí, hago las operaciones y lo sumo, pues me va a dar esto de acá. O es lo mismo que decir que sí, que este u es combinación lineal de ese o de estos tres vectores. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Pues a lo que estamos haciendo, pues, ¿no? Al tema. La pregunta es, ¿pertenece a LS? Pues sí, porque es combinación lineal. Ya hemos dicho por qué. Entonces, como es combinación lineal de estos tres vectores de S, U también pertenece a LS. Entonces, sí pertenece. Por lo tanto, U pertenece a LS. Y ahí acabó, ¿no? Determinar si U pertenece, ya hemos visto que sí, U pertenece a LS. Pertenece al conjunto, al espacio generado, no al espacio, al final son el espacio generado por S. Y ahí acabó el ejercicio número 4. Vamos a ver otro más. Ya hicimos una combinación, un espacio generado. Prácticamente en ambos se hace combinación lineal. La conclusión es la que cambia. Ah, qué raro. A ver. Ahora sí. Vamos a ver estos otros. Queda todo tiempo todavía. Va a ser corto nomás la yo no hice tantos ejercicios. Tampoco me dio tiempo. Yo creo que para la próxima asignatura vamos a comenzar a hacer en pizarra. Muy bien. Número 5. Considere este conjunto. Tenemos tres vectores. Verifique si ese conjunto de vectores es un sistema generador de R3. ¿Ya? Es decir, si el conjunto generado por estos tres vectores es R3. ¿No? Al conjunto que vamos a llamar, pues LD. Así yo voy a usar esta notación. Otros pueden usar gen de E, yo voy a usar LD. ¿Ya? Entonces, LD, ¿qué es? Es el espacio generado por E, no por estos tres vectores. Y lo que me pide es, ¿será que LD es igual a R3? A R3, ¿no? Porque si es igual a R3 significa que me está generando a R3. Verifique si ese conjunto de vectores es un sistema generador de R3. Muy bien. Entonces,
aquí yo tengo pues mi LD. Ahora será R3 ese conjunto generado perdón, ese espacio generado por ese conjunto será R3. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues suponiendo que este es R3, ¿sí o no? ¿Cierto? Suponiendo que es R3. Entonces todos los vectores de aquí, de R3 en realidad, ¿no? Cualquier vector de R3 debe ser combinación lineal de estos tres. Eso es lo que nos vamos a preguntar. Entonces, si yo tomo un vector genérico, con un genérico me refiero, es un vector que representa cualquier vector de R3, ¿ya? Y resulta que se puede poner como combinación lineal de estos tres, entonces ese vector genérico pertenece a LD, pero como lo agarré de R3, quiere decir que LD es R3. Entonces significa que pues son lo mismo, genera R3. Entonces yo voy a agarrar un vector genérico de R3, lo voy a llamar V, componentes ABC, no, R3 es un vector genérico, y lo voy a poner como combinación lineal de estos, de, ¿no? O de esos tres vectores. A los escalares los voy a llamar X, Y y Z. Entonces va a ser pues X por el primero, más Y por el segundo, más Z por el tercero. ¿Cierto? Ahora aquí el punto es comprobar si es que existen esos escalares, ¿no? Si existen o no existen. Si es que existen, entonces ¿qué quiere decir? Que sí, que yo lo puedo poner y que hago las operaciones y me da ABC, ¿no? Es decir, que ABC, que es un escalar R3, es combinación lineal de estos tres. Por lo tanto, pues ya lo que hemos dicho, ¿no? L es igual a R3. Entonces de ahí me sale un sistema de ecuaciones, ¿no? 2x más x por 2, 2x más y más z debe ser igual al primero, que es a. 2x más y más z. X por 0 más y por menos 1, o sea, menos y, más z por 1 debe ser igual a b, al segundo. Y x por 1 más y por 2, 2y, más z por 1, o sea, z debe ser igual a c. Y nos da el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces, la idea aquí es analizar si tiene solución. ¿Ya? Solución, ¿qué cosa? Que no me condicione nada, claramente, porque en este vector R3 no hay ninguna condición. ¿Ya? A es todos los reales, B es todos los reales y C puede ser cualquier real, ¿no? O sea, A, B, C puede ser cualquier real que quiera, no hay ninguna condición. Por lo tanto, la solución aquí no me tiene que dar condicionada, porque si no, no sería un vector de R3. Entonces, ¿qué tenemos? Un sistema de ecuaciones con tres parámetros. ¿Qué hay que hacer? Analizar, como lo hemos hecho antes ya con varios ejercicios de sistema de ecuaciones con parámetros. ¿Cómo se hace? Matriz asociada al sistema. Llegamos a la escalonada. ¿Ya? Yo ya no voy a hacer los pasos, ¿no? Añadir, preguntar, ya. Directamente voy a poner la última porque ya no estamos en matrices, ya no estamos en ecuaciones, estamos en espacios vectoriales. Ya no me puedo ahorrar todo esto, pues ya lo tengo todo preparado. Entonces, ponemos en matriz ampliada asociada al sistema, la llevamos a la forma escalonada y me va a salir esto. Le tiene que salir algo así, o por lo menos múltiplo de esto, ¿no? Igual hay muchas formas, pues tiene diferentes formas. Ya, entonces mi expresión elemental me da esto. Ya está en su forma escalonada. Y aquí hacemos el análisis. Lo que yo quiero es que haya soluciones, pero que no me esté condicionada, porque este vector no está condicionado. ¿Y eso es posible? Pues veamos. Primero hay que hacer el análisis. ¿Ya? Este vector puede ser inconsistente, perdón, este sistema puede ser inconsistente. Pues claramente que no. Porque la única forma de que sea inconsistente es que aquí haya un 0 y aquí haya alguna cosa distinta de 0. Y ya vemos que eso nunca va a pasar. Porque de este lado no tenemos ningún parámetro que podamos ponerle. Así que de por sí ya sabemos que este sistema tiene solución siempre. Siempre. ¿Ya? No importa los valores de C, B y A. ¿Cierto? No importa qué valores. Porque
el único caso en el que no tiene solución no existe. O sea, que este puede tener infinitas soluciones, una solución, lo que sea, ya, no me importa. Lo que me importa aquí es descartar que exista esa posibilidad de que sea inconsistente. Porque si descarto esa posibilidad, solamente me quedan dos. Y cualquiera de las dos implica que existan, que haya soluciones. ¿Ya? Y podemos ver que no están condicionadas porque sabemos que en solución única es si tiene que ver con este lado, n igual a r, ¿no? Con eliminar este, pero ya vemos que nunca lo vamos a eliminar. Y también infinitas soluciones tiene que ver con eliminar aquí todos los ceros. Pero basta con ver el lado izquierdo, ¿no? Ya hemos analizado tantas veces que ya basta con ver el lado izquierdo para saber que siempre tiene solución, no hay ninguna condición. Entonces, para este sistema, no importa los valores de C o de B que yo tome, o de A, ¿no? Son infinitos valores. No está condicionado, hay solución, siempre tiene solución. Entonces, el sistema siempre tiene solución, siempre tendrá solución. ¿Ya? No importa los valores de C, de B, no pasa nada. ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Cómo se cortó? Ah, ya se normalizó. Ah, ya. ¿Qué me quedé? Ah, sí. Ya. Ay, perdón, ya. Por lo tanto, este sistema tiene solución, existen escalares, ¿ya? No me importa saber cuáles son, o quiénes son, o cuántos son. Lo que me importa aquí es saber que existen. Es decir, que existen escalares que si lo pongo aquí, aquí y aquí, lo sumo me dan este. O lo mismo que decir que este vector ABC es combinación lineal de estos tres. ¿Ya? O sea que si es combinación pertenece a LS, ¿cierto? Pero como yo dije, agarré este de R3, un vector genérico de R3. ¿Y cómo puede ser que si yo agarré un vector de R3, o sea, que pertenece a R3, también pertenezca a LS? Pues claro, ¿eso qué quiere decir? Que quiere decir que son lo mismo. Son lo mismo. Perdón, LD. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que este conjunto E de vectores es un sistema generador. O sea que el conjunto E me genera a R3. Me genera R3. ¿Ya? Entonces me genera R3 y de ahí la conclusión. Como el sistema siempre tiene una solución, entonces E genera a R3, ¿no? Ahora vamos a decir que LD igual a R3. Entonces este es un conjunto generador de R3. Aunque okay, bueno. Ya, bueno, luego lo vamos a seguir viendo. 1, 0, 1, ya. Aunque es fácil de ver con los vectores, ¿no? Cuando ya se sabe la teoría, uno puede ver. Entonces, concluimos en esto. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es... Bueno, este venía en su autoevaluación, ¿no? Me lo pidieron, creo, en el grupo de WhatsApp y me dijo que lo ponga en la diapositiva, una identidad. Tiene que ver con polinomios, aunque creo que se lo resolvería la ingeniera, no sé, de todas formas lo vamos a hacer. Me dice, para el conjunto A, tengo un polinomio, otro polinomio y otro polinomio. ¿Ya? Tengo tres vectores, polinomios también puedo decir vectores, ¿no? Obtener el valor de t, tengo ahí un parámetro t, tal que A sea linealmente dependiente. Me pide que A sea linealmente dependiente. ¿Qué significa eso? Significa que uno de estos tres se puede expresar como combinación lineal de los demás. ¿Ya? O sea que uno depende de los demás. Un solo vector depende de los demás.
Y claro, por el teorema del otro sabemos que una forma de determinar es igualando todo eso a cero, ¿no? La combinación lineal de esos tres a cero. ¿Cierto? Al vector 0 yo pongo una escalar, pongo como combinación lineal estos tres igualado al vector 0 del espacio que pertenecen. En este caso pertenecen al polinomio de orden 2, perdón, al polinomio de grado 2, segundo grado. Bueno. Y el vector 0 en los polinomios de segundo grado pues es 0x al cuadrado más 0x más 0, ¿ya? Y lo expreso como combinación lineal, donde a, b y c son mis escalares. A por este primer, más b por el segundo, más c por el tercero, ¿ya? Y claro, ya aquí sabrán, simplemente para saber si un conjunto es dependiente o independiente, depende de la solución que me va a dar el sistema, de esa solución del sistema homogéneo que me va a dar esta ecuación, ¿cierto? Porque siempre me va a dar un sistema homogéneo y depende de eso. Si hay solución única, en la trivial son todos cero, significa que son linealmente dependientes. Si hay infinitas soluciones, hay soluciones no triviales, ¿ya? Distintas de cero. Por lo tanto, el conjunto es linealmente independiente, ¿no? Supongo que saben por qué pasa eso. Yo creo que el ingeniero ya les habrá hecho la demostración de por qué pasa eso. Bueno, la cosa es que de ahí surge esto, ¿no? Tenemos que expresarlo como condición lineal. Yo voy a hacer las operaciones, bueno, no las hice, pero se entiende. Digamos, es lo mismo que en el otro. Sería a por t menos 5, por el primero no, más b por 2, más c por 2, debe ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿Cierto? T menos 5 por a, más 2 por b, más 2 por c igual a 0. Y vamos con el segundo. A por x más b por menos 2, o sea, menos 2b, más c por 3, debe ser igual a 0. Echarle la segunda. La tercera, a por 0 más b por 3 más c por menos 3 igual a 0. Y tenemos este sistema de ecuaciones homogéneas. ¿Ya? Y todo depende de lo que me diga este sistema. Pero como hay un parámetro, entonces hay condiciones, ¿no? Depende del valor de ese parámetro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es que haya solución única, ¿cierto? Porque si hay solución única, es la trivial, son todos ceros, y eso me dice que ese conjunto es dependiente, es linealmente dependiente. ¿Ya? A mí lo que me interesa es eso, entonces. Entonces hacemos pues, como si fuera un análisis, ¿no? Como siempre, ponemos la matriz amplia del sistema. Claro que aquí normalmente pondrían 0, ¿cierto? Así. Pero pues también se puede dejar, porque al final esa fila nunca va a cambiar, así que no me preocupo por ella. Mediante operaciones elementables, a llevar a la forma escalonada, de nuevo yo no voy a estar haciendo la adición, permutación ni nada. Directamente lo voy a llevar a la forma escalonada. ¿Ya? Entonces se lleva a la forma escalonada, yo ya lo hice en mis cálculos y me sale esto. ¿Ya? Claro que yo sé claramente que aquí me sale 0, 0, 0, porque esa fila nunca cambia. Muy bien. Y aquí cuando estamos en la forma escalonada es cuando se hacía el análisis, como lo hacíamos siempre. ¿Qué había que hacer? Analizar para qué valor de t hay cada uno de los siguientes casos. Pero a mí no me interesan los casos, solo me interesa un caso. ¿Cuál es? Solución única. Porque si hay solución única, es dependiente. Es lo único que me interesa. ¿Y cuándo va a haber solución única? Ah, no, perdón, me estoy confundiendo. Ahora, lo que me interesa no es solución única, solución infinita, perdón. Ya, soluciones infinitas. Si hay soluciones infinitas, quiere decir que es linealmente dependiente.
Si hay solución única, es linealmente independiente. No, así era al revés. Estaba confundiendo. Ya. Entonces a mí lo que me interesa es que haya soluciones infinitas. Si hay soluciones infinitas, significa que el conjunto es linealmente dependiente. Entonces, cuando hay soluciones infinitas, pues podríamos hacer el análisis ya sea que n mayor a r o el rango de a igual al rango de ab menor a n, ¿no? Da lo mismo. Pero todo lo que necesitamos saber pues es simplemente que debemos anular toda una fila, ¿cierto? Porque aquí ya tengo 0. Si anulo esto y se vuelve 0, n es 1, 2, 3, r es 2 y n mayor a r, ¿ya? O lo mismo que decir que el rango de a es igual al rango de b, pero sigue siendo menor al número de incógnitas, ¿no? Y ahí sale infinitas soluciones. Entonces lo que me interesa ver es para qué valor de t esto se vuelve 0. Porque si se vuelve 0 ocurre lo que yo quiero, infinitas soluciones. Puede ser fácilmente que si t vale 9, esto es 0 y pasa lo que yo quiero. Entonces, ¿qué pasa? Si t es igual a 9, podemos decir el rango de a, ¿no? Porque esto se vuelve 0. Y el rango de este a, pues es 2. 2 filas no nulas. El rango de a es 2. El rango de ab, pues como son 0, pues no va a cambiar nada. Va a ser el mismo rango de a. O sea, va a ser 2. ¿No? Este es 2, 2. No sé por qué fui lo puse mayor. Esto es menor. Ya. Y eso es menor a n, que es la cantidad de incógnitas, que son 3. ¿No? Si t es igual a 9 pasa esto. Entonces hay soluciones infinitas. Y si hay soluciones infinitas, eso quiere decir que a, el conjunto de a o estos tres polinomios son linealmente dependientes. ¿Ya? Es decir, que existe uno de ellos que se puede expresar como combinación lineal de los demás. También hay otra forma de hacer esto, usando el teorema siguiente. Podrían haberlo hecho de esta otra forma también. Sea este sistema un sistema de ecuaciones homogéneos donde a es cuadrado, ¿ya? Por eso pongo a sub n o a n, ¿no? Un sistema homogéneo de igual número de incógnitas, igual número de ecuaciones. Si el determinante de a es 0, el sistema es compatible determinado, o sea, soluciones infinitas. Si el determinante es distinto a 0, el sistema es compatible determinado, o sea, solución única. ¿Ya? Y a mí lo que me interesa es esto, que haya infinitas soluciones, ¿no? Indeterminadas. Para eso necesito que el determinante de a sea igual a 0. ¿Ya? Entonces podemos hacerlo por determinante. Es decir, el determinante de a, y aquí tengo la matriz A, ¿no? En realidad esta es la matriz A. Yo hago el determinante por SAR, de menos 5 por 2 por 3, más esto, más este por este, menos tanto, así, ¿no? Ya como se saben hacer por SAR. Ustedes hacen eso y les sale esto. 6t, tanto por tanto. ¿Ya? Ustedes hacen las operaciones 6 por t, menos 6 por 5, más 6, menos 9 por t, menos 5, operan todo lo demás. Sale esto y ustedes hacen las operaciones y al final les va a salir esto, ¿no? Lo simplifican todo. Entonces me queda menos 3t más 27. Entonces tengo el determinante de a en función de t. Y a mí que era lo que me interesaba, pues el teorema me decía que si vale 0, va a haber infinitas soluciones, que es lo que yo quiero. Es decir, yo quiero que el determinante sea 0. Entonces, le igual a 0. ¿Para qué valor de t el determinante es 0? Para 9, ¿no? Ustedes despejan esto. Más pasa el otro como menos 27. Este menos 3 pasa a dividir. Entre menos es más. 27 entre 3 es 9. T igual a 9. Entonces, si t vale 9, el determinante da 0. Si el determinante da 0, entonces hay soluciones infinitas y es linealmente dependiente, ¿no? Entonces hay dos formas de solucionar ese problema, ya sea por determinante usando el teorema o haciendo el análisis como siempre se ha hecho. Entonces, más o menos va por ese camino. Entonces tenemos el siguiente, el número 7, determinar. Tenemos aquí otro ejercicio.
Ya. Tenemos el siguiente ejercicio de determinar si P, un polinomio, pertenece al subespacio generado por S, ¿no? Por ese conjunto que está formado por tres polinomios, perdón. Entonces, ¿cómo era? Entonces, pertenece al subespacio generado. Su espacio generado es LDS. LDS, ¿no? Yo tengo LDS y me dice, ¿será que este P pertenece allí o no pertenece? Sabemos que todos los elementos de LS son combinación lineal de S, o combinación lineal de estos tres. De esos tres. Entonces, yo voy a expresar P como combinación lineal. Si se puede expresar como combinación lineal, quiere decir que P pertenece aquí. Si no se puede expresar como combinación lineal, entonces P no pertenece allí, es decir, no pertenece a su espacio generado. Yo lo pongo como combinación lineal. ¿Ya? P, que es 2 menos x más 3x al cuadrado, igual a por el primero, que es q sub 1, más b por el segundo, que es q sub 2, más c por el tercero, que es q sub 3, ¿no? Aquí le he puesto 0 más 0x para que quede un poco claro, porque menos x al cuadrado es como decir 0 más 0x menos x al cuadrado, ¿no? Porque esto se hace 0 y me queda solamente x menos x al cuadrado. Ya lo pongo con los ceros más para que quede todo claro, para que no haya confusiones. Entonces vamos a formar el sistema de ecuaciones, porque siempre va a ser un sistema de ecuaciones, ¿no? A por 2 o 2a más b por 1 más c por 0 debe ser igual a 2, ¿ya? Una cosita, aquí van a tener mucho cuidado en qué orden lo ponen, ¿ya? Porque yo digo el primero, la suma de los primeros igual al primero, la suma de los segundos igual al segundo, ¿no? Pero aquí en polinomios tienen orden, porque estoy poniendo primero el a, después bx más cx al cuadrado, ¿no? Todo lo estoy poniendo de esta forma, ¿cierto? En el anterior ejercicio lo puse todo de la siguiente forma, ¿no? Como ax al cuadrado más bx más c. Los puse al revés, ¿ya? Todos lo vamos a poner de la misma forma. Porque si yo lo pongo de esta forma, luego algún otro de otra forma, y yo digo el primero más el primero más el primero igual al primero, pues claramente está mal, porque no corresponde. Así que hay que fijarse en el orden que lo pongo. Entonces, bueno, aquí sí dice las operaciones, ¿no? 2 por a es 2a, más ax, más 3ax, más tanto. Ustedes hacen las operaciones y todo lo demás, y lo ordenan de esta forma, ¿no? Claro que yo directamente ya lo hago directo, a por 2 más b por 1 más c por 0, todo eso, ¿no? Pero también pueden operar si es que les es difícil hacerlo de esa forma, pueden hacer así como aquí está hecho, lo hago paso a paso, 2 por a más ax más 3ax al cuadrado más b por tanto, luego los ordeno, y aquí está el término independiente, aquí está el ax, aquí está el algo por x al cuadrado, ¿no? Entonces este va a ser igual a este igual a este, y este igual a este. Me queda 2a más b más 0c, le pongo igual al primero, al 2. Luego el segundo, a más 0b más 0c igual a menos 1, porque aquí con menos 1, y 3a más b menos c igual a 3. Y tengo el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces el punto es el mismo, es averiguar si es que este sistema tiene solución, si existen escalares a, b y c que me cumplan esto. Se hace lo mismo, hacemos una matriz ampliada del sistema, llegamos a la forma escalonada, y claro, ya aquí inclusive tengo casi la escalonada, sí, incluso ya puedo saber cuánto vale x, cuánto vale y y cuánto vale z, ¿no? Pero no me interesa saber en realidad los valores, sino simplemente si existen esos valores. ¿Ya? Entonces yo puedo decir n es igual a r, ¿cierto? 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Entonces hay solución única. O también puedo decir el rango de a, que vemos que es 3, es igual al rango de b, de ab, no de la ampliada, que también es 3. Y eso sabemos que es igual a n.
que es 3, y hay solución única, ya sea por Gauss, ¿no? Por el método de llevar a escalonada y todo lo demás. Usando el teorema de Rochet-Frobenius, sabemos que hay solución única. Incluso ya podemos saber cuáles son las soluciones: x igual a 1, y igual a 4, z igual a menos 2. Lo que me interesa de nuevo es saber si existen. Por lo tanto, existen esos escalares, existen soluciones, existen A, B y C que me cumplen estos tres, es decir, que me cumple esto, es decir, que me cumple esto, es decir, que me cumple esto. Que yo lo pongo aquí, aquí y aquí, y me cumplen esta igualdad. Por lo tanto, P es combinación lineal de estos tres. ¿Eso qué quiere decir? Que P pertenece al subespacio generado por esos tres, que es lo que hemos concluido. P pertenece al subespacio generado por S, ya que ese es este conjunto acá. Y ahí acaba el ejercicio número 7. Prácticamente todo tiene que ver con combinación lineal, con ver si hay soluciones, ver si no hay soluciones, tal vez hay un parámetro. Casi todo es lo mismo en este tema, ¿no? La diferencia es saber qué vamos a concluir, ¿no? Qué significa cada cosa. Todo usa ecuaciones. Ya. Entonces, para terminar, queda un ejercicio más. Es el último. No sé si lo hacemos, nos quedan 4 minutos. Me pide determinar si los conjuntos S y W generan el mismo subespacio de R3. Ay, me canso luego. Es decir, me pide determinar si el espacio generado, ¿no? Por S, es decir, L de S, es igual a L de W, ¿ya? Donde este es el espacio generado por W y este es el espacio generado por S. La pregunta es, ¿esos dos son el mismo? Es decir, ¿son iguales? Esa es la pregunta, ¿no? Determinar si generan el mismo subespacio, es decir, si estos dos son lo mismo, son iguales. Esa es la pregunta que me hace. ¿Será que esos dos son el mismo? ¿Se trata de la misma cosa? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De primera le digo que no hay que hacer combinación lineal aquí. De todo no. O sea, no al principio, no usando todo junto los 4 vectores. Porque he visto que algunos lo que hacen es poner un vector genérico como combinación lineal de este y de este, cuando eso está mal. Lo que vamos a hacer aquí es representar a LS en notación conjuntista, pero por comprensión, ¿no? Es decir, LS lo vamos a expresar de esta forma, ¿no? LS va a ser A, B, C, tal que cumple alguna condición, ¿no? Por decirlo así. Y lo mismo vamos a hacer con LW, ¿no? Entonces, aquí nos representa a ese subconjunto, subespacio, mediante los vectores que lo generan, pero nosotros lo vamos a representar mediante condiciones, ¿no? Mediante alguna condición. Vamos a llevarlo a esa forma. ¿Y cómo se hace eso? Pues ahorita lo vamos a ver, nos queda poco tiempo, no quisiera que se me corte, que se interrumpa, aunque somos poquitos, en realidad solo creo que hay 2 nomás. La verdad que los fines de semana son muy poquitos, la verdad. Pero no importa, basta con que haya uno. Voy a cerrar esto, así que vuelvo a entrar para continuar, porque esto se va a acabar. Ya bueno. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que se hace para poder expresar un conjunto que tenga representado mediante los vectores que lo generan es tomar un vector genérico del espacio que pertenece, ¿no? Al espacio en general. ¿Ya? Entonces vamos a determinar esos dos. Vamos a hacer con el primero. ¿Ya?
yo tengo, vamos a comenzar por determinar LS, ¿ya? Vamos a poner LS, pero en notación conjuntita mediante una condición, ¿no? Condicionalmente. ¿Qué hacemos? Vamos, yo sé que todos ellos pertenecen a R3, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces lo que se hace es se toma un vector de R3 genérico, ¿no? X, Y, Z, un vector genérico. Entonces, vamos a comenzar con S. Y lo represento como combinación lineal de S, de estos dos vectores. ¿Ya? Entonces a los escalares ahora le voy a llamar T y S. ¿Ya? Yo le puedo poner X, Y, A1, A2, B1, B2, alfa, omega, lo que quiera. A mí me da por llamarle T a este escalar y me da por llamarle S a este otro. ¿Ya? Entonces expreso el vector genérico como combinación lineal de S. Y de aquí me va a dar directamente soluciones, ya sean parametrizadas o condicionales. Si me da condicionada la solución, pues ya tengo la condición. Si me da parametrizada, tengo que eliminar los parámetros. De aquí me da parametrizada, yo ya sé porque ya lo hice. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? T por 1 más S por 3 es igual a X, ¿no? O X igual a S, ¿no? X igual a T más 3S. Y va a ser igual a T por menos 1, o sea, menos T. Más S por 0, o lo mismo que 0, ¿no? O sea, nada, menos T nomás. Y Z igual a 1 por T más 1 por S, o sea, T más S. ¿Cierto? Entonces, ya de aquí podrían ponerle en forma parametrizada, digamos, como de esta forma, digamos, ¿no? Donde en X que va, T más 3S, en Y, menos T, y en Z, T más S, ¿no? En función de dos parámetros, cada componente del vector, ¿no? Claro que T y S pertenecen a los reales, ¿ya? Ahí en forma parametrizada directamente ya nos salió. Pero yo no quiero esto. Yo lo quiero poner en condicional. No quiero eliminar esos parámetros. Entonces vamos a eliminar los parámetros. ¿Ya? Vamos a eliminar eso. Vamos a condicionarla. Pues ¿cómo eliminamos los parámetros? Primero reemplazándolo. Si alguno ya tiene un valor. Primero veamos. Yo ya tengo que y vale menos t. ¿Cierto? O sea, en donde está t, puedo reemplazarlo por menos y. ¿Ya? Porque si y es igual a menos t, menos y es igual a t, claramente. Si lo multiplico todo por menos 1. Entonces, donde están los t, lo voy a reemplazar por menos y. ¿Ya? Claro que t pertenece a los reales. Yo lo reemplazo. Donde está, en vez de t, voy a poner menos y. ¿Ya? Donde y pertenecen claramente a los reales. Ya es un real. Entonces, ahí ya eliminé el primer parámetro, que era t. Ahora, ¿cómo elimino el segundo? Que es ese. ¿Ya? ¿Cómo elimino el segundo parámetro? Pues el segundo va a ser haciendo un despeje y igualando. ¿Ya? Yo voy a despejar ese de primero. Si yo despejo menos y, pasa al otro lado como más y, x más y este 3 a dividir. X más y partido 3. Y este y pasa al otro lado como más z más y. Entonces, obviamente, s es igual a s, ¿cierto? S es igual a s. ¿Qué quiere decir? X más y partido 3 es igual a z más y. Como ambos son s, pues ambos son iguales. Y aquí yo hago, pues, un despeje, ¿no? Este 3 lo paso al otro lado a multiplicar. 3z más 3y igual a x más y. Despejo eso, paso todo eso al otro lado como negativo. Opero, ¿no? Me queda menos x más 3y menos y más 2y más 3z menos x. Para que quede más bonito nomás, voy a multiplicar todo por menos 1. Me queda x menos 2y menos 3z igual a 0. ¿Ya? Y esta es la condición. Ya tengo la condición. Porque esa es una condición, ¿no? Una ecuación. Que x, y y z deben cumplir esto. Entonces ya eliminé los parámetros y obtuve la condición. Y ya puedo representar yo, ahora sí, a LDS en notación conjuntista por comprensión, que es la siguiente. LDS que es todo x, y y z, que puede ser R3, tal que
cumplen esta, ¿no? Que ya lo hemos sacado. Tal que x menos 2y menos 3z sea igual a 0. ¿Ya? Entonces, si sus componentes cumplen esta ecuación, pertenecen a la S. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos llevado... hemos representado por comprensión, ¿no? Condicionalmente, porque lo tenemos representado mediante los vectores que nos generan, luego parametrizado y luego hemos eliminado los parámetros. Si se dan cuenta, esta es la ecuación de un plano. Estamos en R3, ¿ya? Eso quiere decir, si las ingenieras les han... Bueno, igual si lo han visto visualmente y todo, ¿no? Saben que eso quiere decir que eso me da un plano. Y entonces LS es el conjunto de todos los vectores que están sobre ese plano, ¿no? Todos los vectores que están ahí en el plano, que van al plano. Muy bien. Entonces ya tengo LS en su, como quería. Vamos a hacer lo mismo con W, ¿no? Con LW. Pongo ahora un vector genérico de R3. Lo pongo como combinación lineal de W. Tengo T, tengo S. Aquí ya menos 2, menos 1, 0, 5, menos 2, 3, ¿no? Claro que este T no es lo mismo que este T, no se confunda, pero yo le pongo T y S porque me da la gana. Puedo poner el que yo quiera. De aquí pues me sale lo mismo, me sale un sistema de ecuaciones, ¿no? Aquí igual a menos 2 por T. Menos 2 por T. Y, menos 2 por T más S por 5, 5S. Y va a ser igual a menos T más menos 2S. Y Z va a ser igual a T por 0 es 0, pues. Y S por 3, 3S, 3S. Y claro, directamente ya, igual que en este otro, que ya me daba un valor fácilmente, aquí también me hace lo mismo. Y tengo dos parámetros que es T y S, ¿no? Que vienen a ser como las condiciones. Pero están parametrizados. Ya tiene infinitas soluciones, están parametrizados por T y S. Vamos a eliminarlo. ¿Cómo se hace? Haciendo justamente lo mismo que hemos hecho en la primera. Yo despejo S, me da Z partido 3, ¿cierto? Es decir, S es Z partido 3. ¿Ya? Entonces yo voy a reemplazar donde haya S por Z partido 3. Lo reemplazo. Menos 2t más 5, Z partido 3, menos 2, Z partido 3. ¿Ya? Claro que Z es un real, es un número real. Ahora me falta eliminar el parámetro, que es t. Ya eliminé S, me falta eliminar t. ¿Cómo se hace? Lo mismo que aquí. Despejo t, lo igualo y ahí va a salir una ecuación. Pero aquí también podemos hacer otra cosa, ¿no? Voy a multiplicar el primero para que me quite esa fracción. El primero ecuación lo voy a multiplicar por 3. Me queda 3 por x, 3x. 3 por menos 2, menos 6. Y 3 por esto acá, se va el 3 con el 3 de abajo, me queda solo 5z. Y abajo lo voy a multiplicar no por 3, sino por 6. Ya van a ver por qué. 6 por y, 6y. Menos 6 por menos 1, menos 6. 6 por todo esto acá, ¿no? 6 por 2, 12. 12 entre 3 es 4. 4z, ¿no? Menos 4z. Y me quedan estos dos. Y otra forma de eliminar pues en la variable pues es eliminando estos dos. Si yo hago esto, a la primera ecuación le resto la segunda, ya esto me queda menos 6t menos 6t. ¿Cuánto es? Menos 6t. Menos por menos es más. 6t se va y se me elimina, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer eso y así voy a eliminar el parámetro t. Entonces yo hago eso y que obtengo 3x menos 6y, 6t menos 6t, que es 0, y 5z menos 4z, ¿no? Que menos por menos me da más 4z, 5 más 4z es 9z. Y entonces ya eliminé el parámetro t. Y tengo esta ecuación, ya está condicionada, pero lo voy a poner bonito, en forma al lado 0 y a la izquierda todo, ¿no? Entonces lo paso así, 3 pasa a este lado como negativo,
Y claro, puedo fácilmente dividir entre 3 porque no me va a cambiar nada. Si divido todo entre 3, ¿qué me queda? 3 entre 3, 1. 6 entre 3, 2. Y 9 entre 3, 3x menos 2y menos 3z, ¿no? Ya tengo esta condición. Entonces ya puedo expresar es LW en forma conjuntista. LW, X, Y, Z, aprendizaje R3, tal que me cumplen esto acá. X menos Y menos 3Z. Igual a 0, ¿no? Que es la ecuación de un plano también. Y una vez que lo tenemos expresado en forma condicionada, el subespacio, solo nos fijamos si son iguales. Esos dos. A ver. Lo mismo, ¿no? Claramente es lo mismo. Se ve, ahora sí se ve claro. Si nosotros ponemos LDS y LW mediante los vectores que lo generan, pues no es muy claro. Si lo ponemos en forma parametrizada, tampoco se ve tan claro fácilmente. Pero si lo ponemos en forma condicionada, se ve clarísimo que son el mismo. Se trata del mismo. ¿Sí o no? Entonces concluimos que S y W me generan al mismo subespacio. Es lo mismo que decir que el espacio generado por S es igual al espacio generado por W. Se ve claro. Es decir, que estos vectores me generan el mismo espacio que me generan estos. Y allí termina este ejercicio. Y ya, bastante fácil y simple. Esto va a ser bastante importante, ¿no? De saber llevar, ya sea el espacio vectorial que está representado mediante los vectores que lo generan a la forma condicionada o al revés. Esto va a ser importante para hallar dimensiones, para hallar bases, también va a ser para las transformadas lineales, para hallar el kernel, el núcleo, ¿no? El rango. Eso es importante saber hacer el proceso. Entonces, este sería el último, ya no hay más, se acabó. No sé si hay una pregunta, aunque son un poquito, creo que solo son dos. ¿O no? A ver, tiene una duda, ¿cuál? Cualquier duda me dicen nomás. ¿Cuál es la diferencia entre linealmente dependiente y linealmente independiente? Ya. Incluso tengo un gráfico para explicar eso para el otro semestre, pero tal vez lo use hoy. ¿Qué diferencia hay entre eso? Todo está en la clave. Voy a salirme aquí porque aquí ya no tiene nada que ver. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Pues todo está en lo que significa. ¿Qué significa que sea dependiente, que sea linealmente dependiente? Voy a explicarlo aquí fácil. Ya, veamos. Si yo tengo un conjunto de vectores, ¿no? V1, V2, V3, tengo V, ¿ya? Una cantidad tal de vectores, ¿ya? Así se representa. Se dice que el conjunto es linealmente dependiente, ¿ya? Dependiente, cuando hay uno de esos vectores, uno de ellos, lo voy a poner solamente con 3 para que se entienda mejor. Digamos, a ver, tengo 3 vectores. Si hay uno de ellos, ¿no? Ya sea V1 o V2, cualquiera de ellos, por ejemplo, voy a poner este V2. Se puede poner como combinación lineal de los otros dos, ¿ya? Es decir, V2 puedo expresarlo como combinación lineal de V1 y de V3. Se dice que el conjunto, no, los vectores son, es un conjunto linealmente dependiente. Es decir, que hay un vector que depende de los otros dos, porque mediante los otros dos yo puedo crear ese vector. ¿Ya? O sea, ese vector no es independiente de sí. Ese vector yo lo puedo crear mediante los otros dos por combinación lineal. Es como que este vector depende de estos dos, de V1 y V3.
Si eso pasa, hay alguno de los vectores en ese conjunto que se puede expresar como combinación lineal de los otros dos, quiere decir que se dice que ese conjunto o esos vectores son linealmente dependientes. Porque al final, si V sub 2 se puede expresar de esta forma, cualquiera también se puede expresar mediante los otros vectores, mediante combinación lineal. Y cuando no es y cuando es linealmente independiente, pues es linealmente independiente si solo si no es dependiente, no es linealmente dependiente. Nada más. O es linealmente dependiente o no lo es. ¿Ya? Con linealmente independiente quiere decir que ninguno de esos tres vectores se puede expresar como combinación lineal de los otros. O sea que V sub 1 yo lo puedo poner como combinación lineal de estos dos, no se puede. V sub 2 no se puede, de los otros V sub 3 tampoco. O sea, ninguno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los otros dos. Ninguno de ellos depende de los demás. Es como que el vector se independizó, ¿no? Es independiente de los otros dos. No se puede crear mediante combinaciones lineales. Entonces, a eso se le dice que es linealmente independiente. Es un conjunto linealmente independiente. Cada vector es independiente. A eso se dice. Y el por qué lo igualamos todo a cero, ¿no? Eso yo supongo que el ingeniero se los habrá explicado. Es un teorema en realidad. Teorema de equivalencia. Pero la definición es así, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Si es dependiente uno de los vectores, existe alguno de ellos que se puede expresar como combinación lineal de los otros, depende de los otros, si no, es linealmente independiente. No sé si es fácil de entender o no. Ya está bien. Muy bien, entonces, si no hay alguna otra duda o cualquier cosa sobre concepto, algún concepto que no hayan entendido, o algún ejercicio, no sé. Porque es importante que sepan los conceptos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Porque si no, estaríamos haciendo ejercicios a la nada. Bueno, pues si no hay más, entonces lo vamos a dejar hasta allí por ahora. Y ya vemos qué hacemos el miércoles. Entonces con eso acabaríamos. Ya